Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos bienvenidos a la charla, esta primera charla de sobre la gestión y planificación de una plantilla en tercera fe. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Federación Canaria, a Jorge Olano, en primer lugar, por contar conmigo para poder dar esta charla y agradecérselo personalmente. También quiero agradecer a amigos entrenadores como Juanqui Rivero, Susma Rodríguez, que son entrenadores de equipos de tercera fe ahora mismo en el Náutico y la Matanza, porque también me han ayudado para hacer esta charla. Y también agradecer a John Lasso y a Jorge Pérez su ayuda en estos días, porque me están ayudando mucho para esta charla y también no olvidarme de Román Pumarada, que en su gestión técnica siempre me echa una mano y hay que agradecer siempre a nuestros entrenadores amigos. Agradeceros la presencia a todos vosotros. Espero que la charla os pueda servir y os pueda ayudar en vuestro, para mayor conocimiento del baloncesto y de la Liga Española. Me ha dicho Jorge que no solo hay personas del Estado español, sino que también hay personas que nos ven desde prácticamente todo el mundo, así que, agradecer la presencia de todos vosotros. Ya sabéis cómo es este tipo de charlas, me imagino. Acordaros ya lo estoy viendo, que todo el mundo tiene sus micrófonos cerrados para que se pueda escuchar perfectamente. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, de duda o lo que queráis comentar, ya sabéis, levantáis la mano digital y a partir de ahí, pues podemos entablar cualquier conversación. De todas maneras, después de la charla, que espero que no sea muy pesada, tengamos un turno de preguntas o de comentarios y al final de la charla podremos hablar más si queréis y si es interesante. De todas maneras, si cualquiera de vosotros queréis presentar cualquier duda o pregunta, no hay ningún problema, lo podemos solucionar, levantéis la mano digital y a partir de ahí, empezamos. Eh, bueno, por supuesto, lo primero de todo, introducción, ¿no? Pues el nombre de la charla, ¿no? Gestión de plantilla en tercera fe. Por supuesto, la importancia de la gestión de una plantilla, ¿no? Pues, ¿qué os voy a contar? Pues voy a decir unas obviedades. Los jugadores están para jugar y los entrenadores y en un momento dado también directores técnicos o deportivos en el futuro, lo que nos pagan, espero, es por ser profesionales a la hora de pensar y a la hora de gestionar. Está claro que una plantilla, la gestión de una plantilla, de cómo van a rendir en la cancha y más en una tercera fe, como es esto a nivel profesional o semiprofesional, pues el rendimiento de la plantilla va a depender mucho de esta gestión de la que vamos a hablar ahora, porque el rendimiento deportivo va a depender de cómo se planifican los horarios, los pisos, los viajes y diferentes situaciones, ¿no? Que luego van a hacer que el rendimiento deportivo sea mejor. Como sabéis, esta temporada pasada, en este mes pasado, se ha cambiado la nomenclatura, la definición de lo que anteriormente venían siendo la Liga Leboro, la Liga de Plata y la Liga EVA. Como sabéis, ahora mismo esto en el Estado español va a cambiar ahora en la Liga Federación Española y se va a pasar a llamar Primera FED, Segunda FED y Tercera FED. Entonces, de lo que vamos a hablar principalmente van a ser de la gestión de lo que es una plantilla de tercera FED, la antigua EVA, ¿vale? Ya sabéis que esta liga está confeccionada en 5 conferencias. Cada conferencia tiene 2 grupos de 14 equipos cada una. En total son 28 por conferencia. Estamos hablando de casi 150 equipos en todo el Estado español. Como os podéis imaginar, no todos los equipos de estos 150 tienen la misma organización, planificación o estilo. Y voy a hacer una característica, o voy a buscar las características, lo que veo yo que pueden ser los tipos de equipo que nos podemos encontrar en tercera FED. Esto nos va a ayudar después a la hora de estructurarlos bien y no todos van a tener la misma planificación. Como os digo, nos vamos a encontrar principalmente con equipos de cantera, ¿vale? Equipos de cantera, incluso, por supuesto, de Leboro, pero también ACB. Entonces, en esta liga en tercera B nos vamos a encontrar con equipos como Real Madrid, filial de Real Madrid, con la mayoría de equipos junior, o sea, jugadores junior. Nos vamos a encontrar con Barcelona, Unicaja de Málaga, diferentes canteras de ACB y de Leboro, como Estudiantes, por ejemplo,
que buscan esta manera de progresar con sus jugadores en esta categoría tercera vez. Esto diríamos que son los equipos de cantera. Después tenemos los equipos que son vinculados. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del Náutico con el Canarias en Santa Cruz de Tenerife este año, en el que vemos que tenemos pues un equipo en el que se reúnen jugadores locales, jugadores del propio Náutico como club, y luego las vinculaciones que tienen de un equipo ACB como es el Canarias, ¿no? Que este año he tenido con ellos 4 jugadores combinando entrenamientos y partidos. Esto diríamos que son los equipos de vinculaciones. Diferente a cantera porque realmente su organización no es estrictamente de su equipo, de su club, sino que depende de otro club para poder funcionar de esta manera. Después buscamos o miramos, ¿no?, la característica número 3, que pueden ser los equipos con jugadores profesionales. Cuando hablamos de jugadores profesionales, es de jugadores que en su totalidad económica, sea mayor o menor, incluso un 80% o un 90% de su salario es a través del trabajo de baloncesto con este equipo. Esos son lo que llamaríamos jugadores profesionales. Y el último bloque, el último estilo de equipo que podríamos encontrar son los jugadores o equipos de jugadores semiprofesionales, que también es un estilo de equipos que hay aquí en esta tercera vez, que son jugadores que trabajan, tienen sus trabajos de todo tipo, pueden ser profesores, pueden trabajar en un supermercado, pueden trabajar en cualquier tipo de otro trabajo que no sea el baloncesto, y después tienen en sus tardes, digamos, 3 o 4 entrenamientos semanales en los que sí que pueden recibir una cantidad económica que les lleva al semiprofesionalismo, pero sí que forman parte de equipos de esta idea, ¿no? Hay muchos de este estilo de equipos, pues jugadores que han últimamente, en sus últimos años, pues ya se han retirado de ligas de mayor categoría, como la LEB Oro o LEB Plata, la que actualmente será primera y segunda FED, pues que cuando se van retirando, etcétera, y ya tienen pues sus familias o sus trabajos, pues buscan un acomodo en este tipo de equipos que sí que tienen una cierta calidad, pero que por supuesto no les llega a un nivel de profesionalismo mayor. Entonces, bueno, como os digo, son estos 4 estilos, ¿no?, de equipos. En los 150 equipos de tercera FED nos vamos a encontrar con estos 4 estilos de equipo diferente. Repito, equipo de cantera, ACB o LEB Oro, equipo con vinculaciones, equipos con jugadores profesionales casi en su totalidad y equipos con jugadores semiprofesionales. También afecta, por supuesto, que os podrá interesar mucho más a vosotros, a nivel de entrenadores. También, por supuesto, estas estructuras afectan a nuestro trabajo como entrenadores, porque no es lo mismo trabajar para un equipo de cantera de ACB que, por ejemplo, trabajar para un equipo semiprofesional. En ese caso, pues normalmente los recursos van a ser, tanto a nivel de entrenadores, preparador físico, fisios, etcétera, van a ser menores, normalmente es así, y también van a ser pues menores recursos a la hora de tener pues contactos con jugadores que pueden ser, sobre todo más jóvenes, pues más apetecibles, ¿no? Entonces, como os digo, para que ya después podamos hablar más en concreto de qué tipo de jugadores o qué plantilla hacemos, creo que hay que hacer esta diferencia básica entre los estilos que podemos encontrar de equipos, ¿no? Dicho esto, para que hagamos como un resumen de los equipos que encontraríamos en nuestra liga, volvemos a hablar y nos centramos en la importancia de la gestión de una plantilla, ¿no? Por supuesto que la selección de jugadores es, digamos, la cronología es lo que nos manda. Vamos a intentar hacerlo de una manera cronológica. Me explico. O sea, vamos a empezar desde que no tenemos una plantilla conformada. Estamos como ahora, por ejemplo, que es un ejemplo bastante claro. Estamos después de la temporada, en postemporada, y ahora tenemos que formar una plantilla tanto a nivel de jugadores como de staff. Los criterios de selección que tenemos que presentar, por supuesto, lo sabéis, lo primero es las habilidades técnicas y físicas que tienen los jugadores que podemos fichar. Yo aquí siempre lo tengo claro y siempre lo hablo con más entrenadores. Creo que tenemos que ser fieles a nuestro estilo. Si nosotros nos gusta y practicamos un juego ofensivo, por ejemplo, con que los jugadores en ataque tienen mucha relevancia, a la hora de la elección de los jugadores, por supuesto, intentaremos fichar jugadores de ese estilo.
Si nuestro estilo es más defensivo, tenemos bueno, pues unos planteamientos de que nuestro equipo en este nivel sea importante, pues tendremos también que fichar jugadores de este estilo. Normalmente, ser fieles a esto es muy importante, aunque en un momento dado, ahora hablaremos de esto, diferentes agentes o otros jugadores personales que quieran ofrecer a nuestros equipos, por mucho interés y por mucha relevancia que tenga a los niveles, tenemos que ser fieles a nuestro estilo de juego. Creo que eso es fundamental y otras veces que, por ejemplo, en mi caso personal no lo he hecho, pues no ha salido lo mejor que quisiera. Siempre hablamos de la actitud como persona, de compañerismo de los jugadores a la hora de fichar. A nivel técnico y táctico, por supuesto, es muy importante, pero su ética de trabajo y su actitud y actitud respecto a cómo es una convivencia y un equipo es muy importante. Sabéis que ahora mismo, desgraciadamente, bueno, vivimos en una sociedad bastante individualista, es la realidad. Cada vez vemos que bueno, pues los objetivos de cada persona, por supuesto, muy válidos y muy respetados, van por un valor, digamos, más individual, y el deporte de equipo, en nuestro caso el baloncesto, nos ayuda a que este nivel de compañerismo sea muy importante y que podamos enfocar objetivos y vitales, ¿no? Más importantes que los de uno mismo. Entonces es, por supuesto, básico que a nivel de cuando queramos fichar a un jugador, estos valores permanezcan. Como os decía antes, poder elegir un jugador por sus cualidades técnicas es muy importante, pero la actitud y ética de trabajo es fundamental. Por ejemplo, en nuestro caso, en Aridane, que tenemos, bueno, pues la suerte de tener en tercera FEP varios jugadores que están viviendo continuamente juntos en sus pisos y que realmente viven continuamente 24 horas, el hecho de que sean unas buenas personas que sepan convivir, que sepan mantener unos niveles de limpieza en los pisos, de buen compañerismo, en no sobrepasar horarios, etcétera, es básico a la hora de conformar, por ejemplo, una plantilla como la nuestra. La compatibilidad con el equipo. Está claro que en las circunstancias de la tercera FED, no quiero ser repetitivo porque ya hemos hablado de los estilos de equipos que hay en esta liga, está claro que no va a ser lo mismo fichar para, por ejemplo, un equipo de cantera que para fichar para un equipo que tiene jugadores semiprofesionales, porque tiene que buscar jugadores locales o jugadores de la zona. Entonces, no va a ser lo mismo a la hora de elegir los jugadores para un estilo de equipo u otro. Seguimos. Por supuesto, a la hora de lo que os digo, ¿no? De la selección de jugadores. Vamos a hablar de las agencias, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las agencias. En la tercera FEP, ahora mismo, hay agencias grandes y pequeñas. Hay agencias medianas, hay agencias de todo tipo. En este mundo, además, últimamente, en el que las redes sociales y toda esta comunicación nos ayuda mucho, han aparecido, además, muchísimas agencias pequeñas, muchas personas que llevan a pocos jugadores, y que esto antes no existía. Antes las agencias eran mucho más reducidas y 10 o 15 se llevan prácticamente todo el mercado. Esto ahora mismo no es así. Ahora mismo existen muchas agencias diferentes en las que yo, como antes he hecho con los equipos, voy a intentar comentarlas un poco. Tenemos agencias de mayor volumen, de jugadores muy importantes, que estas no tocan apenas jugadores de tercera FED, a no ser que sean jugadores de cantera muy especiales. Tenemos agencias medianas en las que estas agencias tienen muchos jugadores y les prestan cariño y les dan atención, pero no en la misma cantidad que las agencias mucho más pequeñas de 2 o 3 jugadores, que estos agentes sí que, bueno, por supuesto, les dan un apoyo y una continuidad. Son agentes que te llaman continuamente, normalmente suelen ser jugadores desconocidos, y entonces de todo este baremo, nosotros, igual que hacemos el análisis de jugadores o de los entrenadores que queremos fichar, tenemos que hacer un análisis de las agencias y hablar con los agentes y conocerles lo más que podamos. ¿Dónde podemos hacer eso? Pedir referencias a otros compañeros. Siempre es básico pedir referencias a otros entrenadores que hayan compartido o que hayan tenido jugadores de esas agencias, y a partir de ahí pues tener una idea de qué tipo de personas están tratando con nosotros.
Entonces, es igual que hacemos un scouting o hacemos un análisis de si queremos fichar un jugador, pues lo mismo vamos a tener que hacer con las agencias que no conocemos. Sobre todo en tercera FED tiene que ser así, porque si no nos vamos a llevar a muchas desilusiones en un futuro. Por supuesto, una vez que tenemos, en mi caso particular, esta temporada, ¿no?, en la que tengo que fichar 11 jugadores profesionales, 12 jugadores profesionales, dependiendo cómo queda el piso, tenemos que analizar todo esto que te digo con los agentes. A partir de aquí, los agentes y otros nos van a enviar los highlights, las mejores jugadas de estos jugadores. Es lo primero que normalmente lo que te envían, son esas referencias. Por supuesto que hay que verlos porque son lo más esencial del jugador y hay que tenerlo en cuenta porque te entra por los ojos, a todos nos pasa, pero todos sabéis que esto es un equívoco. O sea, mandar los highlights, las mejores jugadas es cuando meten las canastas, no hay errores, es cuando mejor asisten. En defensa te mandan los 30 o 40 segundos de defensa y es cuando roban balones o taponan. Está claro, por supuesto los highlights son importantes porque es donde nos entra el jugador al principio, pero no tenemos que valorarlo, pienso yo, mi opinión es que tenemos que valorarlo por encima, porque lo siguiente ya es ver partidos completos. El esfuerzo que tenemos que hacer es ver la mayoría de partidos completos que podamos y como ponen todos los manuales, no solo ver, además, los partidos que te envían las agencias, que son los partidos en los que ese jugador juega muy bien, sino investigar para ver partidos en los que juega mal y en los partidos en los que veamos su cara, su expresión corporal cuando la cosa no va bien, o ver partidos en los que su equipo ha perdido o él no ha jugado, repito, no ha jugado bien o no ha estado en el mejor momento para ver cómo se comporta y cómo son sus comportamientos con el equipo y con los compañeros. Es básico ver todos estos partidos para no solo tener la imagen, digamos, más positiva de estos jugadores. Por supuesto que estamos hablando de jugadores que no conocemos a priori. Está claro que si podemos compaginar una plantilla de jugadores que ya hemos entrenado anteriormente, que los conocemos, porque han jugado contra nosotros o con nosotros, siempre es un punto positivo. Jugadores que conocemos y directamente por campus, por entrenamientos, etcétera, o porque han jugado contra nosotros y en esos partidos nos han hecho, entre comillas, daño deportivamente, pues son jugadores que realmente deben estar en los primeros de nuestros listados. Hablando de jugadores, la compatibilidad, ¿no?, que hablábamos antes. No es lo mismo, por ejemplo, os pongo el ejemplo, ¿no?, un equipo en Madrid, que hay muchos, ¿no?, en nuestro grupo, estamos hablando de 16 equipos madrileños o del entorno. Para estos equipos es, entre comillas, más fácil fichar jugadores locales porque ya están viviendo en Madrid, que es una población de casi 6 o 7 millones de habitantes. Su margen de poder fichar jugadores es mucho más amplio que, por ejemplo, el caso que tenemos nosotros en La Palma o en otros municipios más pequeños. Ahí, a la hora de fichar, hay muchos jugadores, en este caso, que no tienen agentes, no los necesitan, porque ya se mantienen en su sitio de residencia, y estos jugadores, claro, al no tener agentes, tampoco se muestran tantos y hay que hacer un análisis de todos ellos. Y esto, al no ofrecerlos las agencias, es otra vez un trabajo de scouting y mi análisis muy grande. Lo normal que suele ser, pues ver, por supuesto, los que están mejores en los rankings, los mejores en las estadísticas, eso te da una primera toma de contacto, pero sobre todo, y como os decía, eso requiere un análisis previo, ¿vale? Como siempre, al final, ya sabéis que es trabajar y trabajar. El análisis de estadísticas y de rendimiento, en este caso, sabéis que tiene que ser bastante controlado, porque no siempre nos podemos llevar de estadísticas y, como os decía antes, el proceso con estos jugadores es referencias sobre ellos, referencias con otros entrenadores, referencias de compañeros y buscar toda la información posible para que tengamos el análisis mejor de este jugador. Bien, una vez que hemos partido, ¿no?, de esta base de que ya hemos conformado
o estamos a punto de conformar una plantilla, para mí es muy importante hablar con todos los jugadores 2 o 3 veces personalmente. Entonces, si imaginaros un caso concreto de un jugador que me ofrece un agente, me parece que es un buen jugador, reúne mis características como de estilo de juego, como os decía antes, de las características que a mí me gustan, a partir de ahí, mi opinión es que tenemos que hablar 2 o 3 veces telefónicamente, si se puede personalmente, muchísimo mejor, y conocer al jugador lo mejor posible. Yo soy partidario de incluso hablar con los jugadores muy claramente y ponerles, a veces incluso en las peores situaciones. No me gusta cuando vamos a fichar a un jugador, plantearle todo lo más bonito que hay, entre comillas, venderle una moto porque lo quiero fichar y que puede ser relativamente cómodo para mí, y al final pues lleguemos a una controversia que no es. Hay que explicar a todos los jugadores tanto su nivel de rol como su nivel de salario, como las condiciones extradeportivas, para que donde vaya a venir él tenga la máxima información. Y por eso, como os decía, para mí es básico hablar mínimo 2, 3, 4 veces, si es posible, con cada jugador y personalmente tener su referencia. Creo que esto lo agradecen. A nivel personal, creo que siempre que ha sido así me he quedado con un buen sabor de boca y, excepto casos puntuales, creo que es básico. Nosotros, para ser más concretos y para hablaros del ejemplo del Club Baloncesto Aridane, esta temporada queremos fichar 11 o 12 jugadores, como os decía antes, y partimos de una base que todos los jugadores conocen, que intentamos, como vienen a La Palma, a ser profesionales durante una temporada completa de 9 meses, que partamos de unas situaciones de rol prácticamente iguales a las que tienen en su posición. Entonces, si tenemos jugadores que van a partir de 20 minutos a priori, 20 minutos compartidos, que van a tener todas sus oportunidades a nivel de juego, que van a tener la posibilidad de mostrarse y de ayudar al equipo, pero sin asegurar ningún tipo de relación de minutos o de situaciones de, digamos, de protagonismo mayor. Creo que para nosotros es básico a la hora de conformar una plantilla, como os digo, profesional. Nosotros estamos en ese estilo de juego, en ese estilo de equipo de la tercera FEP, y para nosotros, bueno, como os digo, es básico que todos los jugadores compartan a nivel de rol y de salario las mismas similitudes de configuración. Bien, estamos hablando mucho de la conformación de jugadores, pero por supuesto, y es claro, tenemos que hablar también de cómo elaboramos nuestro cuerpo técnico, la manera y más importante de tener un buen grupo de trabajo. Depende de la estructura y de los estilos de equipo que, como antes os hablaba, pues por supuesto la cantera del Real Madrid, pues como sabéis, pues va a tener más ayudantes, va a tener preparadores físicos, va a tener fisios, etcétera, unas condiciones estructurales muy buenas. Hay otros equipos en tercera FEP que desgraciadamente no tienen la posibilidad de tener más ayudantes o simplemente uno, a veces hasta ninguno. Otros tienen preparador físico, pero solo en 2 o 3 sesiones a la semana. No es lo mismo comparar de ninguna manera la tercera FEP a nivel de qué tipo de staff podemos tener. Por supuesto que cuantos más y de mayor calidad tengamos nuestro staff, será mucho mejor y más importante. Nosotros, por ejemplo, en este caso, esta temporada pasada he tenido la suerte de contar con 2 ayudantes. Un ayudante que ha estado conmigo durante, bueno, prácticamente 24 horas de trabajo diarios, en las que se ocupaba desde labores técnicas hasta labores prácticamente delegado de equipo, además del scouting individual. Después hemos tenido a un entrenador ayudante que nos trabajaba todo el tema de scouting colectivo. Realmente no estaba con nosotros en la cancha por temas profesionales de su trabajo en correos, pero nos hacía un trabajo desde casa para el scouting colectivo. Estos 2 han sido las figuras de entrenadores ayudantes que he tenido este año. Además, tenemos la suerte de contar con un preparador físico que está con nosotros también en todas las sesiones. Además, tiene su propia organización de gimnasio. Como os decía antes,
ya lo hablaremos en la planificación. Contamos con esta figura y esto, por supuesto, que nos da un plus de trabajo. Y también hemos tenido la suerte de tener un fisio, ¿vale? Que nos hace 3 días en semana, durante hora y media, y puede ver a 3, 4 jugadores cada 3 días. Hay equipos, por supuesto, en tercera FEP que no tienen esta posibilidad y que solo tratan con un fisio, pues cuando hay una lesión o cuando hay una recuperación de esas lesiones, digamos, en temas concretos. Tener, como os decía, un fisio, aunque sean 3, no todas las sesiones, pero 3 sesiones a la semana, más la recuperación post partido, creo que es un punto a favor en estos equipos que lo podemos tener. El trabajo del preparador físico, ¿vale? En cualquiera de los módulos lo podéis encontrar, pero bueno, comunicar lo antes posible las bajas y altas por motivos de lesiones. Esto es algo básico, ¿no? Y encima controlar con anticipación cuando no solo lesión, porque esto no es solo una lesión, sino un tema de igual carga de trabajo, etcétera, ¿no? Tiene que marcar y cumplir, por supuesto, durante toda esta temporada los vendajes, las soluciones a los problemas físicos muchas veces son, no siempre se puede, entre comillas, ¿no?, contar, como os decía, con un fisio, y a veces el preparador físico, pues incluso los entrenadores, vosotros lo sabéis, tenemos que vendar tobillos, vendar dedos, curar heridas, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso teníamos una organización la temporada pasada en la que nuestro preparador físico, que la verdad es que se comportó muy bien, hacía los vendajes de todos los jugadores. Claro, eso es, como os podéis imaginar, algo muy positivo para nosotros. Me consta que hay otros equipos en tercera red con otros entrenadores que desgraciadamente tienen que vendar ellos a los jugadores, como me ha pasado también a mí en otras temporadas. Por supuesto, el preparador físico tiene que estar en una comunicación constante con el fisioterapeuta, ¿vale? Si lo podéis tener, es una comunicación que tienen que hablarse muchísimo entre ellos, porque igual que nosotros los entrenadores o director técnico estamos hablando más de gestiones de táctica o de técnica, el tema del físico lo tienen que gestionar muy bien el preparador físico y el fisio. Además, las básicas, ¿no?, de supervisar, proponer y consensuar la planificación semanal con el entrenador, el seguimiento de control de peso, porcentaje de grasa, etcétera, realizar el diario, como os decía antes, de sobrecargas, incidencias. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, en la temporada pasada, después de cada entrenamiento, teníamos un test en el que preguntábamos a los jugadores en qué nivel de cansancio están, qué nivel de posibles cargas y lesiones que han tenido. Incluso planteamos el poner otra puntuación, que es a nivel moral o mental, cómo se encuentran en ese momento. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros, pues hablamos entre nosotros en la reunión de cuerpo técnico e intentamos anticiparnos a situaciones que pueden tener los jugadores. Ese es, digamos, a nivel general, el trabajo de que podría hacer esta figura de preparador, ¿no?, como os decía antes, y el tema de los ayudantes, de los entrenadores ayudantes. Bien, ahora os voy a poner, ¿vale? Voy a compartir con vosotros aquí la pantalla. Vale, lo veis ahí, ¿verdad? Bien. Esta es, digamos, nuestra planificación, ¿vale?, semanal, en un partido que jugamos en casa, ¿vale? Esta es la semana, digamos, normal, una planificación normal de cómo trabajamos. Como veis, lo veis bien especificado. Nosotros entrenamos en un módulo, ¿vale?, que es solo por las mañanas. No hacemos sesiones de mañana y de tarde y no dividimos el trabajo en dos. La verdad es que esta organización nos ha dado bastantes resultados. Cariñosamente
aquí en Tenerife mis rivales, Juanqui y Susma, me califican como el Guardiola de La Palma. La verdad es que yo esto no me lo inventé, ni mucho menos, no me sumo ningún premio, pero sí que trabajamos un poquito como hacen unas estructuras, bueno, al principio empezaron con el tema de los futboleros, ¿no? Que es no hacer dobles sesiones si podemos, sino conjuntar todo el trabajo durante la mañana. Nosotros empezamos, dependiendo de cómo sea, los entrenamientos extras con algunos de los jugadores que ahora hablaremos, ¿no? Si queréis, de cómo lo hacemos lo individualizado, pero el bloque completo es entrenar técnica individual y volumen de tiro, a la vez que un grupo de 6 jugadores hace gimnasio. El otro grupo está haciendo ese volumen de tiro y técnica individual y después de hacer esa combinación, lo que hacemos es tener un pequeño descanso en el que se alimentan ligeramente con frutos secos, con zumos, etcétera, y después hacemos el entrenamiento completo colectivo desde las 2 hasta las 4 de la tarde. O sea, juntamos todo el trabajo en el mismo horario. Al principio teníamos dudas porque realmente yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado, pues como la mayoría de ustedes, supongo, a entrenar a la mañana y a la tarde y hacer dobles sesiones, bueno, pues esto nos parecía que igual en algún momento dado los jugadores iban a estar muy cansados en el entrenamiento del colectivo y que no iban a llegar, físicamente no iban a poder competir. Hablando con los preparadores físicos y leyendo mucho al principio de temporada, el poder entrenar de esta manera, lo que tiene, digamos, positivo es que sí que es cierto que entrenamos 5 horas seguidas, pero después, desde las 4:30 de la tarde que terminan de comer, hasta la siguiente sesión, estamos hablando de 18 horas de descanso. Estamos hablando de desde las 4:30, 5 de la tarde, hasta las 12 que se pueden acostar, 11 de la noche. Estamos hablando de 8 horas de tiempo libre de descanso, más todas las horas de sueño. Entonces, esa recuperación que hace el cuerpo les hace permitir que luego puedan entrenar en este horario. A nosotros esta temporada nos ha salido realmente muy bien. Estamos muy contentos y vamos a seguir apostando por esta forma de trabajo. Como veis, además, tenemos no solo, digamos, las actividades o los entrenamientos globales, sino que, como podéis ver en esta plantilla, un segundo. Bien, ahí tenéis, bueno, es la plantilla de partido jugando fuera de casa. En este caso hemos puesto pues, el partido que afortunadamente pudimos ganar al Real Madrid. Y bueno, ahí veis que es más o menos el mismo planteamiento, pero ahí se ve mejor pues, bueno, el tema de las individualidades, ¿no? De cómo encajamos a los jugadores a nivel también de extras, ¿no? Como les calificamos, ¿no? Eh, Siempre nos gusta hacerlo por la mañana, en el primer horario. No nos gusta que los extras sean después del colectivo, sino que si algún jugador, por su nivel bueno, pues, físico o lo que sea, o incluso por necesidades, tiene que hacer sus entrenamientos extras o hacer más volumen de tiro, siempre será en el horario antes de cuando empieza, digamos, el grupo a trabajar. Ahí lo podéis ver y os podría echar una mano a nivel de que lo podáis utilizar para vuestros equipos. Bueno, ahí si queréis podemos enlazar el tema de la planificación, digamos, de organización semanal con el tema de los viajes. ¿Cómo se viaja? Nosotros tenemos el problema en Aridane de la doble insularidad. No solo vivimos en una isla, sino que vivimos en una isla más pequeña que lo que puede ser Gran Canaria y Tenerife, y a nivel poblacional también. Entonces, a la hora de poder viajar en condiciones y poder ser competitivo, el club desde el principio nos ha puesto bueno, muchas facilidades. Siempre tenemos la posibilidad de poder hacer una noche antes del partido, incluso 2 hemos tenido previamente. Eso nos ayuda a que lleguemos descansados y bien.
y de hecho hay equipos, desgraciadamente, que juegan en nuestra liga en tercera FEP que no lo pueden hacer así, no pueden viajar igual y que esto pues muchas veces les pesa a nivel deportivo porque llegan a los partidos en peores condiciones porque sus jugadores llegan o menos descansados o menos preparados. Nosotros en este caso tenemos una posibilidad de viajes muy importante, bien de horarios, noches de hotel para descanso, etcétera, etcétera. Esto nos posibilita, como veis, bueno, en el ejemplo de Real Madrid o de otros, bueno, pues una posibilidad de viaje muy interesante. Bien. Un segundo, por favor, un momento. Muy bien. Ahí estoy de nuevo con vosotros. Eh, Hablábamos antes también del desarrollo individualizado, ¿vale? Aquí hay un enfoque muy importante. Eh, para poder trabajar con los jugadores de una manera profesional, siempre hay que pensar en que no es lo mismo un jugador de 18 años que un jugador de 30, por ejemplo. No es lo mismo un jugador que necesita un desarrollo técnico táctico muy amplio que un jugador que no lo requiere tanto. Hay que ser individualizado en este trabajo. Pondría, por ejemplo, este año hemos visto solo a un equipo que nos ha gustado mucho y que tal vez lo vayamos a hacer en el futuro, el Pozuelo de tercera fe de nuestro grupo, el calentamiento en los partidos, por ejemplo, lo hace en los primeros 40 minutos diferenciado entre, por ejemplo, interiores y exteriores. Y no hace las típicas ruedas colectivas en la que la mayoría de equipos lo hacemos así, sino que ellos lo hacen de esta manera un poquito, digamos, peculiar, individualizada. Este es el ejemplo en concreto de lo que deberíamos hacer en principio los demás entrenadores a nivel de entrenamientos o de gestión de plantilla. Considerar que todos los jugadores son iguales y que todos los jugadores tienen más o menos las mismas condiciones o estados, creo que no es una buena idea. Creo que tenemos que centrarnos en que los jugadores son diferentes y que cada uno pues, requiere unas cualidades. Como os decía antes, nosotros tenemos actividades, entrenamientos extras por las mañanas de técnica individual, en la que ya sea por posiciones o por edad, trabajamos sus peculiaridades y lo que más tienen que trabajar. El entrenamiento extra individual en nuestras categorías es básico. Está claro que, por ejemplo, un equipo del Barcelona o del Unicaja de tercera fe de cantera, pues sí que es cierto que tal vez los biotipos de jugadores son todos parecidos, pues tienen 18, 19, 20 años y a ese nivel son parecidos. Pero a otros equipos en los que nos podemos encontrar 5 jugadores de 20 o 25 años y 5 jugadores de 35, a nivel de trabajo individual no es el mismo. Y sea el que sea el equipo, debemos tener eso en cuenta para poner entrenamientos que les valgan y que les sirvan y que les hagan mejorar. Incluso este año ya nos ha pasado, ¿no? Con un jugador veterano que teníamos, que ha funcionado muy bien al final de la temporada, pero al principio prácticamente se tenía que perder muchas sesiones, porque si entrenaba mucho, le cargábamos, ya se veía que estaba a punto de lesionarse o de cargarse y no podía mantener el ritmo de los entrenos. Pues muchos días tuvimos que pararle, centrarnos en su trabajo físico, tenía que hacer otro trabajo con el preparador físico o con el fisio, no podía hacer los entrenamientos colectivos, la mayoría de ellos al principio, y con eso al final de la temporada pues ha llegado de maravilla. Al revés que os pongo un ejemplo contrario de un jugador muy joven de 18 años con mucha proyección y que prácticamente ha entrenado el triple de entrenamientos porque ha hecho muchísimos entrenamientos extras, ¿no? Pues este es el ejemplo que os decía de que no podemos tratar a todos los jugadores por igual porque no lo son. Lo que sí tiene que saberlo es el resto del equipo, los compañeros, que no sea algo diferente o que no, digamos que no es que no trabajen igual, sino que tienen otro trabajo y que lo sepan los compañeros, por supuesto, pero sí que buscando que los jugadores
tengan su mejora desde la individualidad, no todos son iguales. Tengo aquí puesto, por supuesto, ¿no? El tema de cómo intentamos tener a los jugadores de esta categoría mentalmente y emocionalmente bien situados y preparados. Os voy a poner alguno de los ejemplos, ¿no? Nosotros, por la estructura en la que os hablaba, que tenemos 11 jugadores profesionales, todos comen juntos después de entrenar en el restaurante de aquí del pabellón. Por supuesto, nos lo presenta el club y todos los jugadores comen juntos después. Además, por la situación en la que viven en los pisos, 5 en un piso, 4 en otro, pues también comparten y conviven con sus compañeros prácticamente durante 24 horas al día. A nivel de motivacional y de cosas, digamos, un poquito de actividades que les puedan reconfortar como equipo, a nosotros la verdad es que prácticamente las tenemos solucionadas. ¿Qué puede ocurrir? Que tenemos algunos de nosotros en equipo de tercera FED, que por ejemplo son semiprofesionales, solo entrenan 4 días, solo entrenan 4 días por la tarde, las sesiones de tarde, digamos, tienen sus trabajos, solamente se ven para entrenar y claro, estos jugadores pues van a necesitar otro tipo de actividades, otro tipo de cohesión, de que puedan, bueno, cenar, comer juntos, hacer visitas, yo que sé, cualquier tipo de actividad que les pueda cohesionar como grupo y que les haga sentirse, bueno, pues como digo, pues más formar parte de algo colectivo. En nuestro caso particular, a veces hemos tenido incluso que bueno, pues nos decían los jugadores que, bueno, pues que no hace falta hacer igual más cenas, ¿no? O algo así, porque realmente se ven todos los días, ¿no? Incluso habría que separarlos un poco porque se ven todos los días. Al contrario con otros equipos que no tienen igual esa facilidad. Tema de la insularidad, como os contaba, pues bueno, os voy a poner otros ejemplos que hay que gestionar y que hay que entender. Nosotros hemos tenido este año un jugador que tenía 2 hijas y que las ha podido ver prácticamente solamente una vez durante el año y ha habido 2 semanas, casi 3, que a nivel emocional lo pasó mal. Estaba triste, tenía, bueno, pues como os digo, una situación más complicada, no le ha pasado durante el año, pero sí en este momento, y su rendimiento deportivo bajó. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estas cosas fundamentales de apoyo emocional y, bueno, si es posible pues que tenga otro viaje, si es posible que estas familias, estas mujeres en este caso, estos patrimonios, pues puedan mantener, por ejemplo, pues una estabilidad mayor con cualquier cosa, ¿no? Con videoconferencias, con llamadas, con otro viaje, porque si no, a nivel deportivo, pues le va a costar, ¿no? El tema de la gestión y de conflictos, de todos los problemas que pueden ocurrir en un tipo de plantilla así, yo lo que siempre intento poner es la anticipación, intentar anticiparte a esto. Si veis que un jugador, eso lo sabemos, perdón, si veis que algún jugador tiene pues una mala cara algún día, normalmente nunca se enfada con sus compañeros si esta vez ha habido una falta o le han hecho una falta o no, normalmente no se suele enfadar, pero ese día se enfada porque hay una falta, que no es pitada. Resulta que un jugador normalmente no suele decir nada, siempre está callado, siempre entrena muy bien y en ese momento pues igual hace o una mala palabra con algún entrenador ayudante o conmigo mismo, lo que sea, y tú ya notas que algo está ocurriendo. A lo que yo me refiero con anticipación es un poquito eso, no dejar que esas situaciones se queden en el tintero, preguntar a los jugadores, estar detrás de ellos, qué es lo que ocurre, por qué ha tenido esa actitud, afrontar el problema, hablarlo para anticiparse a un problema que puede ser mayor. Este tipo de cosas normalmente, si ya conocemos el equipo un poquito, ya van pasando unos meses, ya vas conociendo a los jugadores, estas actitudes o estos pequeños cambios de comportamiento o de opinión o lo que sea, hay que anticiparse a ellos, hay que verlos para anticiparse a que no ocurra algo, digamos, un problema mayor y que eso sí que después, ya sabéis que si ya al final hay un conflicto más grande y no se ha podido solucionar, por mucho que después lo intentemos, eso va a quedar en una mochila de piedras y difícilmente será recuperable. Entonces, anticiparse lo antes posible a estas situaciones, hablando con ellos, preguntando a los jugadores,
hablando por supuesto con el capitán, que no hemos hablado de esa figura, pero por supuesto que tenemos que tener ese enlace con el equipo, con uno o dos jugadores que son los que incluso a veces con uno de los capitanes podemos tener nuestras, bueno, pues nuestras diferentes opiniones, pero sí que haya una relación cordial, buena, de respeto, porque es el que nos va a ayudar con el resto de jugadores cuando emocionalmente, bueno, lo puedan pasar peor, ¿no? Y puedan sufrir algo, ¿no? eh, hay el otro día me decía uno de lo que os decía antes de estos entrenadores que me han ayudado un poquito para ver cómo confeccionábamos esta charla. Estaba hablando con ellos, ¿no? Y le decía que lo más interesante de este tipo de charlas suele ser secreto, eh, porque no contamos todas las cosas, ¿no? Y ya sea por respeto al club o por lo que sea, ¿no? O por no incluso desempolvar nuestros trucos, ¿no? O lo que mejor tenemos, ¿no? Yo he intentado o intento que por lo menos en esta charla hayamos podido explicar lo más sincero y lo más honesto posible para que os haya podido ser interesante, porque secretos no os voy a contar muchos, pero espero que os haya podido ayudar. A partir de ahora, bueno, pues creo que he hecho más o menos un resumen, un análisis de lo que puede ser una gestión de plantilla en tercera FEP. No os quiero meter demasiado carga más ni a explicaros nada más. Y a partir de ahora estamos, bueno, abiertos a cualquier duda, pregunta o cualquier cosa que queráis hablar o comentar y lo podemos llevar a un punto mayor. Sí, ahora no. Preguntaban por ahí que quién hacía la labor en tu club de perfeccionamiento en esos entrenamientos extras de los que hablabas. ¿Puedes repetir, por favor, que no te he oído muy bien? Pues que preguntaban por ahí en los mensajes que esos entrenamientos que hay jugadores que necesitan, entrenamientos extras, que quién los hacía. Bien, con nosotros entrenamientos extras los han estado haciendo los jugadores, para empezar, más jóvenes. Nosotros el año pasado hemos tenido jugadores de 2005, 2006, jugadores de 18, 19, 20 años. Para empezar, los jugadores jóvenes, como norma general, a no ser que tengan un tema de lesión, un tema de un problema, digamos, de mucha carga incluso, no solo lesión, sino por lo que sea una carga sobremedida en varios partidos, pero como norma general, por supuesto, los jugadores de 18, 19, 20 años e incluso más, estos jugadores siempre han entrado en estos entrenamientos extras, porque para empezar son más jóvenes, soportan mucho mayor la cantidad de cargas y como es, además, entendemos que un jugador de este tipo normalmente suele necesitar mayores refuerzos, tanto técnicos como físicos. Normalmente un jugador joven está en su proceso de crecimiento y es básico que haga los entrenamientos técnicos. A partir de ahí también hay jugadores que más veteranos también los hacían. Por ejemplo, cuando pasan una mala racha en tiro, por ejemplo, y te viene uno de ellos y te dice, mira, yo no estoy metiendo más que un 30%, un 25% en triples, cuando mi porcentaje suele ser del 40%. Entonces, está claro que ese jugador te lo pide, no está cargado sobremanera, pues por supuesto que es otro de los perfiles que entra en estos entrenamientos extras. No solo los jóvenes, sí también los veteranos. Sobre todo lo que os decía, ejemplos de cuando alguno cree que tiene un nivel o que no está en su nivel, normalmente siempre quieren meterse en esto para mejorar. Y el ejemplo que os decía es ese, ya me ha pasado con un jugador este año, precisamente diciéndome eso, que su porcentaje en tiros de tres no era el que él esperaba y que quería entrenar más tiempo extra. Sí, pero preguntaba si iba el primer entrenador a hacerlos. ¿Siempre es el primer entrenador? Sí, claro, sí, sí, sí. En nuestra planificación de extras y tanto de técnica individual, aunque no sea extra, como os he enseñado antes, siempre estoy yo como entrenador principal y también está el entrenador ayudante, y la parte de físico en el gimnasio es la que lleva el preparador físico, digamos, en su lado, ¿no? Pero a nivel técnico, los entrenamientos extras, afortunadamente también para mí, porque a mí realmente
me encanta entrenar técnica individual y es algo que he hecho toda la vida y necesito hacerlo además, o sea, es algo que me gusta y entiendo que el primer entrenador, si puede, sería ideal que lo hiciese. También depende del trabajo de cada uno. Si igual hay entrenadores que, pues, como hablábamos antes, yo conozco entrenadores, desgraciadamente, muchos en esta tercera FED, que tienen sus trabajos por la mañana de otro estilo y no pueden, por ejemplo, entrenar en los entrenamientos de la mañana de técnica individual y lo hacen sus entrenadores ayudantes. Seguramente harán un trabajo esos ayudantes magnífico, pero desgraciadamente ya no lo ve el entrenador principal. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te oye bien. Vale. Tenía varias preguntas. Al principio cuando estabas hablando sobre las agencias y cómo ver qué jugadores querías fichar, qué partidos querías ver, Uh -huh. eh, quería saber cuánto o si entra algo de estadística avanzada en ese scouting individual del jugador o simplemente pues se miran un poco las estadísticas y el box score que sube la FEB y con eso más o menos te haces una idea. Bueno, a ver, estadística avanzada. Desgraciadamente no nos llegan ni tanto, bueno, digamos, cuando los tenemos a los jugadores con nosotros, ¿vale? Que juegan con nosotros, pues sí que hemos empezado a utilizar este año herramientas y programas de estadística avanzada, realmente solo unos primeros puntos básicos, pero sí que lo hemos utilizado, pero para jugadores que ya están con nosotros. Desgraciadamente, la estadística avanzada, no todos los jugadores que fichas, otros equipos lo han hecho o les han hecho ese análisis, o si lo haces, tienes que volver a hacer un trabajo extra sobre estadística avanzada. Yo me imagino que, por supuesto, pues igual a nivel oro o nivel ACB, pues hay jugadores que ya vienen con esas estadísticas mucho más asumidas dentro de sus equipos, ¿no? Sus agentes lo pueden conseguir y te lo envían. A mí, por ejemplo, desgraciadamente, estadísticas avanzadas, creo que, ahora recordando, creo que no me ha enviado ningún agente estadística avanzada de sus propios jugadores que representa, a nivel de tercera FED me refiero. Ya claro, me imagino, porque además lleva un trabajo de observación de partidos otra vez, no es algo que, a menos que tengas el play by play, es muy complicado sacar datos. Es lo que te comentaba. Yo, por ejemplo, ahora mismo, si estoy, imagínate, ¿no? Pues viendo vídeos completos de bases, ahora mismo estoy viendo vídeos de bases, de generadores, o sea, de unos y doses, estoy viendo vídeos de treses, no tantos, pero vídeos de treses, estoy viendo vídeos de interiores y si vemos, como os decía antes, que tenemos que intentar ver 3, 4 partidos enteros mínimo, uno en el que juega bien, uno en el que juega mal, uno en el que juega fatal como mínimo, pues imagínate, si son 3 partidos por 10 jugadores en este momento, son 30 partidos. Si además tienes que hacer el trabajo de análisis estadística avanzada, imagínate el trabajo que es mucho trabajo. Por supuesto que hay que hacerlo y ojalá lo pudiésemos hacer y tener más ayudantes, pero realmente no te engaño que es complicado hacerlo, por lo menos Sí, a nivel de nuestra liga. sí, total. Sobre todo a la hora Y de fichar, digamos, en el futuro, porque una vez que ya estás elaborando, o sea, ya tienes tu plantilla durante la temporada, pues sí que con tus datos, pues sí que lo puedes ir incluyendo dentro de tu bueno, pues planificación y organización estadística, pero a priori, antes de ficharles, ya te digo que en mi caso por lo menos no lo hacemos y dudo que lo hagan muchos en esta liga. Creo que Náutico es posible que lo haga porque tienen un trabajo por ahí importante y es posible, pero no creo que lo hagan mucho. vale. Y si me permites enlazarlo con una segunda cosa, también sobre scouting, Uh -huh. veía en la planificación semanal como que tenías 2 días antes del partido una charla de media hora de scouting y luego el día prepartido unos 15 minutos. Uh Era por -huh. si podías hablar un poco más sobre la Sí, planificación durante toda la semana, con sí, tus claro. ayudantes y tú, cuando tienen el plan prepartido finalizado, si se habla del scouting durante toda la semana, cuánto ven los jugadores, pues eso, si se les Mira, manda yo te, vídeos te cortos durante la explico, semana, si solo son 2 charlas. yo te explico cómo teníamos esta temporada pasada. Eh, Román Pumarada, entrenador ayudante, hace el scouting individual,
¿vale? El scouting individual, no solo este año lo hemos querido hacer con la, digamos, la ficha normal, ¿no? De un jugador en la que le pones estadísticas, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, tanto en defensa como en ataque, los porcentajes de tiro mejores o los peores, bueno, sus características básicas, incluso a nivel emocional, pues si es un jugador que se calienta mucho, que habla con los árbitros o no, si es un jugador más o menos tranquilo, las típicas referencias de si es un jugador de primera parte de partido o de segunda parte, bueno, referencias, digamos, básicas, ¿no? Esta temporada incluso hablábamos, yo y Román hablábamos mucho de eso, ¿no? De que hay que tenerlo muy en cuenta, que hay jugadores de primera parte o segunda parte, incluso de primeros cuartos y después del descanso. Bueno, sí tener esa, digamos, ficha básica del jugador individualmente. Lo que sí hemos querido meter este año, porque nos dábamos cuenta que los jugadores a priori no todos son seguidores de scouting de otros equipos, ni hacen el interés que tenemos los entrenadores. Hay que ser realista, los jugadores no todos le prestan la misma atención, hay jugadores que están locos de la vida, que son igual que nosotros o más, que se conocen a los jugadores de la liga incluso mucho mejor que nosotros, saben las situaciones que tienen, etcétera, y hay otros jugadores que no saben absolutamente nada de contra quién juegan, más que la única referencia que es la que le enviamos nosotros. Por eso este año hemos querido hacer, y Román ha hecho un gran trabajo con eso, todo el scouting individual, hacerlo también en vídeos individuales y tener vídeos de todos estos jugadores de 1 minuto y medio, 2 minutos, pero a nivel visual, que ya vean a este jugador jugando, haciendo sus mejores cosas, para que este jugador primero lo recibe por WhatsApp, lo enviamos por WhatsApp a nuestro grupo del equipo y el jugador lo primero que recibe una semana antes, el lunes previo al partido, el lunes ya recibe el individual para que ya se vaya haciendo una idea de los jugadores que van a jugar contra él. Yo ya voy hablando también en los entrenamientos, las diferentes cualidades de estos jugadores. Lo mismo nos pasa con el colectivo. En el colectivo yo tenía a Alexis Pulido, que también es entrenador ayudante desde casa, porque él vivía en Tenerife, pero me hacía el análisis colectivo del equipo rival. Por supuesto, aquí es mucho más en imágenes que en gráficos, por supuesto, porque encaja mejor también para, como os digo, para los jugadores, para que les sea receptivo y les motive verlo. ¿Cómo lo hacemos durante la semana? Como veis en la planificación, nosotros el jueves hacemos el scouting con el proyector en la sala en la que estoy yo ahora mismo, ponemos el proyector, la verdad es que bien en esas condiciones, y ven los jugadores individualmente. Con eso nos aseguramos, por lo menos ya lo han visto con nosotros una vez. No sé si lo que nos gusta es garantizar que lo vean en su casa las veces que quieran, pero por lo menos ya garantizamos que ya han visto ese scouting con nosotros una vez. Y al día siguiente, previo al partido, vemos el scouting colectivo y lo llevamos, digamos, al resumen. Durante la semana ya hemos trabajado, por supuesto, como te puedes imaginar, en la cancha, diversas cosas tácticas de cómo juega el otro equipo o cómo son sus jugadores individualmente. Pero, como os digo, nos gusta remarcar y que lo tengan mucho más cercano al día de partido. No sé si he podido explicarte más o menos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No sé si tenéis, si queréis comentar algo más o... Yo tenía una pregunta, si me permites. Sí, claro, por supuesto. Solamente como una curiosidad personal, no tenemos que entrar en detalles de números y demás, pero hablabas de una cierta, como digo, nivelación, por decir un término, de ingresos y de posibilidades al inicio, comentándolo con los jugadores. Hay situaciones en las que alguno despunta tanto por ética de trabajo como por resultados, que puede optar a cosas y cambiar ese, digamos, paliativo que a veces podría ser en detrimento del equipo y ese tío decir yo no me mato más, porque total, si todo el mundo cobra igual aquí, ¿para qué voy a ser el tonto de turno? ¿O no contempláis eso? Bueno, por ejemplo, en la temporada pasada
tuvimos, no tuvimos ninguna situación de esta índole, digamos. Pero sí que algunos de los agentes, por ejemplo, planteaban este tipo de cosas. Por ejemplo, subir el salario a primera vista estipulado, ¿no? Y poder ingresar un dinero mayor, ¿no? Lo que llegamos a la conclusión es de que esto lo tenemos que hacer en un contrato en principio previo y que si, por ejemplo, fichamos a un jugador, y esto nos va a pasar esta temporada, que ya tenemos alguna cláusula con algún jugador en el que en diciembre se analiza de nuevo su contrato y en Semana Santa, antes de la fase, una posible fase de subir a segunda fase, también se podría analizar y cambiar su contrato. Si es hecho bajo una consigna así, que no rompe el presupuesto y no cambia, pues sí que lo estamos empezando a contemplar. Pero como te digo, a priori, como condición, no partimos de esa base. Intentamos que el salario que vas a tener y que tienes y que es el que se te ha garantizado desde el principio de la temporada, pues sea el mismo después. Ya te digo que ha habido agentes que el año pasado, oye, pues viendo que había algunos jugadores que despuntaban y que lo estaban haciendo mejor y que incluso alguna llamada de algún otro equipo preguntando por ellos o lo que sea, pues claro, se plantea esa situación. Y esta temporada, de hecho, como te digo, estamos pensando en con algún jugador plantear esta situación. Perfecto, gracias. El agente tiene que hacerlo, es su trabajo, ¿no? Eso lo esperaba, pero quería ver vuestra posición un poco. Gracias. Sí, muy bien. En este, a ver, yo también, como te digo, o sea, en este mundo que tenemos de tercera fe, así en este semiprofesionalismo, muchas veces estas situaciones con los jugadores a veces no son comunes, ¿no? Porque igual en equipos que tienen abogados o gente ya en una estructura de oficina mucho más grande manejan contratos de qué tipo, seguridad social, no, cambios, incluso cambios a otros equipos para recibir dinero en contraprestación, etcétera, por supuesto que nos llevan mucho camino, porque en esta estructura que tenemos de tercera vez somos un poquito más humildes en ese sentido. Pero bueno, como te digo, te explicaba ahora, sí que entra en nuestros planes, bueno, intentar cambiar este tipo de cosas para beneficiar a un posible jugador, pero también para nosotros, porque también nos pasaba este año que en un momento dado nosotros no nos planteamos quitar a ningún jugador, que no, ningún jugador se vaya, no tenemos una cláusula de salida y en un momento dado, ¿por qué no? Igual si un jugador puede salir y deja dinero en el club, en las arcas del club y podemos seguir haciendo que el club sea importante y tampoco teníamos esa cláusula. O sea que es un poquito como por los dos lados, ¿no? Entonces estamos un poco aprendiendo también en cómo podemos desarrollarnos en ese sentido. He visto que alguien preguntaba algo de gimnasio, ¿no? Me ha parecido ver. Vamos a ver. Un segundo de perdonar, ¿eh? Estamos aquí mirando. Vale, aquí tenemos a Diego Céspedes, ¿vale? Que nos está preguntando que los entrenamientos, si son por la mañana, ¿no? Le gustaría saber si los partidos también son en horario de mañana. Lo digo por acostumbrar a los esfuerzos al cuerpo en los mismos horarios, ¿vale? Bueno, claro, para nosotros, bueno, no son realmente, como veis, entrenamientos de mañana, porque empezamos a entrenar, excepto los extras, sí es cierto, pero empezamos a entrenar a las 11, 12 de la mañana, que viene a ser mediodía, no entrenamos a las 8 o a las 9, ¿no? Entrenamos a las 11, 12 y estamos terminando a las 4. Sí que planteamos esto de cómo era luego, por ejemplo, nosotros en casa intentamos jugar los partidos no muy por la tarde, digamos, tardíos, sino a las 5 o 6 de la tarde, que no sea un horario muy nocturno. Y luego también hay muchísimos partidos de fuera de casa que se están jugando los domingos a las 12, que por ahí incluso
tenemos también una cierta ventaja a la hora de jugar. Nos gustaría poder jugar en nuestra casa por las mañanas, ya se planteó, pero a nivel de estructura de club, de cómo tenemos además también el tema de la afición, cómo nos apoyan, etcétera, y también darles algo y unos horarios lo mejor posible para que también nos puedan apoyar, por eso tomamos la decisión de jugar los partidos por la tarde. Pero sí que si en un momento dado te gusta este tipo de horarios y entiendes que jugar por la mañana te beneficia, yo si fuese tú realmente pondría los partidos por la mañana. Si lo puedes hacer y no te cambia mucho la estructura de club, por ejemplo, a nivel de afición, por ejemplo, como es nuestro caso. Mismo Diego me pregunta eso, si puede indicar las grandes ventajas de entrenar por la mañana frente a la doble sesión o sesión de tarde bajo mi experiencia. Vale, yo te comento, por ejemplo, en este año. Cuando haces entrenamientos en doble sesión, hemos notado esto, imagínate, ¿no? Ponle un entrenamiento de 10 a 12 o de 11 a 1, el jugador ahí hace su parte extra o su parte técnica individual, su parte, es todo como un entrenamiento, depende cómo lo plantees, por supuesto, pero son entrenamientos colectivos de grupo. Cuando termina, tiene, por supuesto, tiempo de descanso. Imagínate que la sesión de tarde es a las 7 o a las 6 de la tarde, tiene tiempo para descansar y echar la siesta, por supuesto, pero tiene, digamos, que volver a centrarse y a pensar y volver a meterse mentalmente en el trabajo de volver a trabajar, digamos, volverte a meter en una situación de máxima concentración otra vez, ¿no? Por mi experiencia personal, creo que es mejor hacerlo todo a la mañana, que el nivel de concentración, de motivación, de intensidad sea en el mismo momento y después ya no tenga que volver a encontrar ese otro punto de volver a desarrollar o necesitar esa concentración máxima o de intensidad. Para mí una de las mayores ventajas es esa, posibilitas al jugador poder hacer eso. Otra de las ventajas fundamentales y excepcionales que he visto este año es que puedo ver la Euroliga por las tardes. Yo no he podido ver nunca la Euroliga por las tardes, amigos. Nunca, en mi vida. Siempre en diferido. No, esto es una broma, por favor. Pero es verdad. O sea, es una de las cosas importantes, ¿no? Igual que me pasa a mí, yo siempre pongo este comentario, creo que les pasa a los jugadores. Tener estos horarios de tarde, imaginar, terminas a las 5, ya no tienes que volver, puedes pasear, puedes ir a la playa, puedes, bueno, lo que os digo, ver baloncesto como es mi caso, realmente no tener que volver otra vez a tu puesto de trabajo, yo creo que es una de las ventajas principales. Y luego, estamos ahora también analizándolo, porque pensar que, como os he dicho antes, yo esta es la primera vez que lo he podido hacer profesionalmente, es la primera vez, y estamos ahora también analizando temas, pues eso, de carga física, de cómo han evolucionado los jugadores, pues eso, tema de lesiones, tema de cómo a los que tenían que coger peso y potencia muscular, pues si la han podido coger o no, los jugadores que necesitaban más descanso, como os decía antes, si han podido descansar más o no. Tenemos que analizar eso mejor, pero la verdad es que la mayoría, en este caso, son ventajas. Me gustaría poder seguir trabajando a priori mucho más tiempo así. Vale, además del trabajo de gimnasio, ¿cómo adaptáis la carga de trabajo durante las sesiones en pista con el preparador físico? Vale, yo como os decía antes tengo la suerte de tener el preparador físico todo el rato en todas las sesiones. Entonces normalmente la primera parte del trabajo, los primeros 15, 20 minutos suelen ser de él. ¿Vale? Él tiene a veces son juegos de, entre comillas, calentamiento o una puesta en actividad después de haber hecho el trabajo de gimnasio, etcétera, pero siempre tengo la suerte de tener el preparador físico, Ancor, que ha hecho, como os digo, un gran trabajo y lo tengo en las sesiones siempre conmigo. Los 20-15 minutos de cada sesión suele ser suya. Y los últimos 10 minutos también suele ser suya a nivel de vuelta a la calma, etcétera. A no ser que haya, bueno, pues algún cambio en concreto ese día, porque yo quiero hacer algo, bueno, pues por lo que sea, algo que quiero hacer yo el calentamiento con algún 5x0 sobre todo, algo de táctica que quiero ganar tiempo y entonces le meto algo de un 5x0, un fondo, una banda.
si alguna cosa puede ocurrir así, pero normalmente los 20 primeros minutos de cada sesión y los 10 últimos son de Ancor, del preparador físico. Y a nivel de los partidos es lo mismo. Él hace la primera parte de calentamiento. De hecho, este año ha llevado el calentamiento de todo en general, pero es la parte que le corresponde a él. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Muy bien, pues si no tenemos ninguna pregunta, sí, hay por ahí una pregunta. Venga, la vamos por ahí, la vemos. Una pregunta sobre el tema de viajes, logística, organización de la Junta. ¿Quién se encarga? Bueno, mira, aquí la verdad es que me acabas de acordar de algo que tenía apuntado y no he dicho, ¿vale? Nosotros en el club tenemos una secretaria, ¿vale? Mónica, que es secretaria de todo el club, ¿vale? No solo de primer equipo, también secretaria de temas de toda la cantera, etcétera. Ella trabaja en horario de mañana desde las 9 hasta las 2, aparte de que siempre le hemos llamado muchísimo más. La verdad es que hemos hecho un trabajo tremendo. Y ella es la que se ocupa del tema de la logística de los viajes. Es la que se ocupa del tema del hotel, del tema de los billetes, de hablar con la agencia. A mí me da un dossier de viaje en el que también, por supuesto, lo enviamos a los jugadores, en el que tienen especificado desde el primer momento que cogemos la guagua o el bus hasta que la llegada al aeropuerto, la llegada al hotel, de qué equipación vestimos, cómo tenemos que ir vestidos, etcétera. Todo ese plan de logística de viajes lo hace Mónica. Eso sí que te quiero comentar una cosa que también es lo que se queda ahí en el tintero, pero es interesante que lo sepáis. Nosotros en la tercera FEP hay una posibilidad de elegir calendario, ¿vale? Cuando digo calendario es no, por supuesto, los equipos que te van a tocar, pero sí, por ejemplo, si es como elegir, digamos, una bola de sorteo, ¿no? Hay diferentes estados, ¿no? A ver si me explico bien. Hay calendarios en el que puedes elegir jugar el primer partido fuera de casa, pero que, por ejemplo, el partido jugarlo fuera de casa en Navidades, que a nosotros nos interesa jugar fuera de casa, jugar en Madrid, por ejemplo, porque a la vuelta que nosotros a los jugadores les dejamos 10 días de vacaciones y el billete pagado en esa estancia, ¿no? En las Navidades. ¿Qué ocurre? A nosotros nos interesa como equipo que el partido de Navidades, el último fuera de casa, sea en Madrid, porque así no tenemos que costear los billetes de vuelta a La Palma y luego volver a llevar a los jugadores a su sitio de residencia. Entonces sí que elegimos esa bola de que el último partido fuera de casa justo antes de la Navidad. Y lo mismo con el último partido, que nos interesa que sea fuera de casa, para que luego a la hora de llevar a los jugadores también a sus sitios de residencia, pues ya no tengan que volver a La Palma y luego pagar otro billete más. Y como eso, un análisis del calendario. A nosotros nos interesa mucho esa logística de viajes. El año pasado la directiva que estaba lo hizo así y nosotros este año lo hemos hecho igual. Es importante la logística, muy importante a la hora de poder ahorrar dinero. En esta logística que ahora hay que analizar y que es también un trabajo, estamos hablando de que nos podemos ahorrar 2.000 o 3.000 euros con facilidad. No sé si he podido responderte. Muy bien. ¿Tenemos alguna preguntita? ¿No? Muy bien. Estáis viendo que estáis poniendo muchos mensajes de agradecimiento. Nada, al revés. Gracias a vosotros. Espero no haberos dado mucha chapa y que hayáis tenido un resumen, bueno, lo más parecido posible, un conocimiento de lo que es la tercera FEP.
bueno, que estar a vuestra disposición para otras ocasiones, y si alguno en un momento dado le ha quedado con algún interés propio y quiere tener alguna comunicación conmigo o con mi club, que lo haga a través de la Federación Canaria, directamente conmigo, lo que sea, y podemos seguir hablando. En lo que os pueda ayudar, estoy a vuestra disposición. Gracias a todos. Muchas gracias, Eneco. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.